Este es un espacio de reflexión, de indagación en lo que creímos cierto sobre nuestro cuerpo y nuestra comida, especialmente las mujeres. La verdad, cómo nos sentimos con nuestro cuerpo o con nuestro plato son aspectos de vivir muy grandes. Por eso en este podcast se abarcarán muchos temas inesperados. Hablaremos de otros mandatos incrustados, de esas creencias tipo yo debería, que nos atormentan. Deberíamos ser más flacas, más disciplinadas, cuidarnos más, ser más de esto, menos de lo otro. Ideas que nos agotan, que no nos ayudan a conectar con un sentido de vivir que incluya más alegría, paz o satisfacción. Mucho de eso viene de la cultura y vamos a pasar por ahí. Vamos a revisar una cultura de dieta, de violencia estética, sexista, que fomenta el perfeccionismo, el agotamiento, la insatisfacción corporal, las guerras con la comida. Lo haremos para afinar nuestro ojo crítico, aprender a poner límites e identificar la manera como los mandatos externos se inmiscuyen en nuestra salud mental y física. Nos dicen cosas que no son ciertas, nos convencen de que hay versiones idealizadas nuestras que tenemos que perseguir sin descanso. Porque también sé que lo necesitamos, en este espacio se fomentará la suavidad frente a nosotras mismas, la autocompasión, la comprensión profunda de que somos suficientes tal cual somos. Yo soy Camila Serna, soy la autora del libro Yo debería ser flaca, soy coach y me dedico a conversar con las mujeres sobre su relación con la comida, con el cuerpo y todo eso que se teje en el medio. Así que, bienvenidas. Caracol Podcast presenta Yo debería ser flaca, con Camila Serna. Hola, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio del podcast de Yo debería ser flaca. Yo soy Camila Serna, soy coach, escritora, bloguera, me dedico a conversar con las mujeres sobre su relación con la comida, con el cuerpo, y el día de hoy quiero abordar un tema que no es tan fácil de abordar, que es la salud en el contexto del peso. Mundialmente la gente conoce el 4 de marzo como el Día en contra de la obesidad. Sin embargo, desde movimientos de activistas gordas, aliadas, coaches, profesionales de la salud, personas que estamos todas alineadas con una posición antigordofobia, queremos resignificar esta fecha, 4 de marzo, como el Día en contra de la gordofobia. Es súper importante esto, es muy simbólico, porque, claro, la mayoría de la gente creería que hay algo muy bueno, una intención muy buena detrás de un día en contra de la obesidad. Se ha querido resignificar esta fecha y abordarla para atacar el verdadero problema, que es la gordofobia. Y quiero hablarles un poco de esto, de la salud, del peso, porque es un tema muy importante, muy urgente. La gordofobia médica, bueno, acá hemos hablado de eso. He tenido particularmente una invitada que me habló de eso en el primer o segundo, ya no me acuerdo si es la primera o la segunda temporada, pero vayan y lo escuchan porque Diana, que hace parte del colectivo feminista Gordas Sin Chaqueta, estuvo acá hablando sobre gordofobia médica y es un episodio impactante. De hecho son dos. Pues fue largo, entonces lo partimos por la mitad porque realmente todo lo que dijo fue importante. Y quiero hablarlo hoy también porque además es un tema que tengo en mi cabeza últimamente. A mi hijo de 9 años ya lo patologizan desde el peso, ¿no? Le dicen que tienen sobrepeso, le dicen los médicos, y yo simplemente no creo en esta categoría. No tiene evidencia científica, ya más y más y más médicos lo están entendiendo, que una simple fórmula, que es la que se propone con el índice de masa corporal, para predecir salud es algo que simplemente no tiene evidencia, es arbitraria y además cuando uno se pone a investigarla bien sabe que tiene orígenes raciales de la mano de la gordofobia, que también tiene orígenes raciales, y es imposible no cuestionar
algo como el índice de masa corporal. Entonces yo simplemente no creo en patologizar el cuerpo de mi hijo, que ya recibe como esta categoría de su cuerpo. Él a sus 9 años comienza a interiorizar que algo está mal en su cuerpo, cuando realmente pues él es un niño absolutamente sano, feliz, pero que comienza como a tener unas ideas y unos sustos y unas dudas frente a su cuerpo. Y me duele eso, a mi pareja también le duele, y que realmente ojalá pudiéramos como replantear todo el tema y ver las cosas por lo que son. El índice de masa corporal no dice nada sobre la salud de una persona, cuánto músculo tiene, cómo están funcionando sus hormonas, cómo está metabólicamente, si está acondicionada físicamente. No sabe, el índice de masa corporal no sabe esas cosas. Entonces, que una doctora venga y lo mire y le diagnostique un sobrepeso como algo negativo, peyorativo, es simplemente algo que me da muchísima rabia. Entonces quiero dedicar este episodio a hablar de la salud, porque vale la pena que cuestionemos, porque muchísima gente está sufriendo por este tema. Ya digamos que mucha gente entonces no hace dieta por un tema de belleza, sino por un tema de salud, pero estamos persiguiendo lo mismo. Las dietas no funcionan, a largo plazo lo que hacen es generar que la gente gane más peso a la larga, que el cuerpo entre en una alarma de subalimentación. Entonces entramos en estos ciclos de restricción y compulsión que llevan a atracones, que son un factor de riesgo altísimo para desórdenes alimenticios. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Y además, para mí es imposible, después de haber leído tantos libros de gente que se ha dedicado a investigar estos temas muy seriamente, gente académica, gente en el sector de la salud que ha investigado si esto funciona o no, y se sabe que no. Ya para mí es imposible trivializarlo o creerlo como, bueno, no importa, no funciona, pero quedémonos con eso. No, la verdad, no nos quedemos con eso. Categorías como sobrepeso, obesidad son términos patologizantes. Son términos patologizantes, punto, que le hacen daño a las personas que habitan cuerpos grandes, personas gordas. Eso es gordofobia. Final de la historia. Para mirar un poquito el tema del índice de masa corporal, que a veces la gente cree que es como el dictamen último en salud, yo creo que es interesante que la gente revise un poco la historia. Eso no lo hace mucha gente, pero yo creo que es útil saber de dónde salió. Y eso es una formulación que se hizo hace cientos de años por un personaje que se llamaba Adolfo Quetelet, que ni siquiera era médico. Él era como estadista, y él trabajaba en buscar la media, o sea, el humano ideal, digamos. Y eso viene también en el contexto de todo este tema de la ciencia de la raza. Esto principalmente lo aprendí del libro Temiendo el cuerpo negro de Sabrina Strings, que ya he hablado de él. Este libro hace un trazado del origen racista de la gordofobia, y Sabrina Strings tiene una tesis que de una manera muy rigurosa, ¿no?, y detallada, ella va explicando cómo se teje una cosa con la otra y cómo la gordofobia definitivamente se puede ubicar específicamente en ese contexto de esclavitud transatlántica, cuando los esclavistas europeos necesitaban justificar este tema de la esclavitud. Ellos querían seguir siendo personas morales, religiosas, y sabían que estaban haciendo algo mal. Entonces se necesitaba una justificación para poder seguir esclavizando africanos y africanas. Y esto se hizo a través de ese discurso científico, entre comillas, de la raza, que decía que los africanos eran subhumanos, más salvajes, más cercanos a los animales, digamos, más cercanos a lo incivilizado que a lo civilizado. Y por esta razón se podían esclavizar.
se fue tejiendo una narrativa del cuerpo africano como cuerpo gordo, porque el africano también era perezoso, llevado por los instintos, como les digo, incapaz de controlarse en sus apetitos, y se tejió esa narrativa del temperamento vinculado a un tipo de cuerpo, un cuerpo gordo. Otra razón importante que menciona Sabrina Strings en ese libro es que en ese momento también había mucho discurso sobre moralidad alrededor de la comida. Y se estaba tejiendo todo este discurso que tenemos hoy también muy presente alrededor de la fuerza de voluntad, la disciplina y comer bien, especialmente un comer bien que complaciera a Dios. Muy específicamente ahí en ese contexto religioso de complacer a Dios a través de una manera de comer moderada. Ahí surgen personajes como Sylvester Graham, que fue el creador de las galletas Graham, que era un señor muy obsesionado con la conducta muy pulcra, que no sé, de hecho tenía como un grupo de seguidores que se llamaban los Grahamites, y todas estas personas hacían dietas muy rigurosas, no comían cosas picantes porque esto podía llevar a incitar a deseos, a actitudes poco civilizadas, bueno, unos discursos bien locos. Pero si uno va y mira hoy, hay trazas de ese mismo discurso que yo claramente veo en ese comer disciplinado, ese comer que es muy controlado, esos ayunos, de pasar por encima de los deseos del cuerpo, pasar por encima del hambre. Bueno, en todo caso, este libro es maravilloso, habla sobre los inicios de la gordofobia y también habla sobre el índice de masa corporal, creado en ese momento, en esa cultura de esa pseudociencia de la raza. Ahí se comienza a plantear esta fórmula, ¿no? Que inicialmente ni siquiera era un tema para mirar la salud de nadie, sino era este señor que te lee, un estadista, tratando de encontrar la media del humano ideal, ¿no? En cuanto a altura, en cuanto a peso. Y esto más adelante se lo tomaron las aseguradoras, les pareció conveniente tener una fórmula sencilla para poder evaluar a las personas, saber cuánto cobrarles, etc. Y ahora se usa y se ha usado en todos los consultorios, clínicas, etc. Y la verdad no tiene ningún sustento médico. Afortunadamente ya mucha gente se está dando cuenta de que esto pues es así. Otros libros que recomiendo, también está el libro de Eric Oliver, el de Paul Campos, el de Harriet Brown, el de Audrey Gordon. Todos estos libros miran muy de cerca el tema de la salud y el peso, y pues yo no les puedo detallar todas las cosas que estos libros y estos autores dicen, porque la verdad van muy al detalle en qué es lo que ha pasado, por qué el peso se volvió lo que se volvió y por qué la obesidad como término patologizante se volvió lo que se volvió. Yo recomiendo a la gente que quiere indagar en esto, comprenderlo, de verdad que indague, porque yo creo que muchas veces las activistas como yo, todas las activistas gordas maravillosas que mueven este movimiento de la liberación corporal, pues la gente cree que tenemos este punto flaco, ¿no? Como este talón de Aquiles que es la salud. No, pero claro, o sea, tenemos que aceptarnos, pero cuando es por salud, ¿qué pasa? Tenemos que enflaquecer por salud, etc. Sin embargo, ahí no se está mirando tampoco la evidencia. Una persona delgada puede tener unos hábitos muy malsanos. O sea, el peso no garantiza la salud. Y hay personas más gordas que están en una mucho mejor salud y condición física que muchas personas flacas. Hay muchas personas gordas que se beneficiarían sobre todo de recibir un trato más justo que les permita, por ejemplo, ejercitarse más, fortalecerse más. Pero la gordofobia es tan insidiosa y ocupa todos los espacios que la gente gorda que necesita acondicionarse, fortalecerse, no va a esos lugares porque se siente mal. Entonces, pues nada, replanteemos todo el tema. Entendamos que a lo largo de la historia han venido pasando muchas cosas
que le van mostrando a uno un panorama mucho más justo de lo que ha ocurrido. Por ejemplo, en uno de los libros que yo leí, aprendí que el índice de masa corporal ha venido cambiando con los años y que en el año 1998 estos estándares bajaron, diciendo que las personas por encima de 25 tenían sobrepeso y sobre 30 eran obesas. Y solo con ese cambio que decidió un comité, un grupo de personas, por cierto, muy influenciadas por industria farmacéutica, por gente que vende pastillas para perder peso, pues así de la nada, en Estados Unidos 29 millones de personas pasaron a la categoría de sobrepeso y obesidad sin haber ganado un kilo. Entonces, ¿qué sentido tiene esto? ¿Sí? Otra cosa importante que me ha llamado la atención y que sale en varios de estos libros es un estudio muy grande que hizo una epidemiologista que se llama Catherine Flegel, y ella quería ver la longevidad con respecto al peso, y su resultado es que el peso más longevo, el que más protege, es uno de 26, que cae en sobrepeso. De hecho, ella tuvo que hacer este estudio 2 veces porque la primera vez no le creyeron los resultados y a la segunda vez lo volvió a hacer igual de riguroso o más y salió el mismo resultado, que el 26, la categoría 26 en el índice de masa corporal, era el peso más protector en cuanto a longevidad. Y así como Catherine Flegel, pues hay personas que han dedicado a estudiar esto. Está Steven Blair, por ejemplo, que es un médico, creo que es deportólogo o estudia la ciencia del deporte. Él escribe para el New York Times y él ha investigado este tema del peso y del deporte y ha llegado a la conclusión de que es mucho más protector tener más peso y hacer ejercicio que tener menos peso y no hacer ejercicio. De verdad, la manera como se ha construido la epidemia de la obesidad es increíble. Ahí juegan tantos factores, tantos intereses económicos. La cultura de la dieta, uno no la puede subestimar porque es un gigante económico enorme que mueve billones de dólares al año. Entonces, esta gente tiene mucha influencia sobre el ambiente, sobre la industria médica, sobre los estudios que se hacen, sobre cómo se comunican los mensajes, cómo se prenden las alertas. Hay algo que recomiendo, si digamos, no quieren leer un libro de estos, pero quieren saber más. Hay un podcast muy bueno de una activista gorda que se llama Aubrey Gordon. Así se llama Maintenance Phase, y ella tiene un co-anfitrión y entre los dos investigan a profundidad temas relacionados a esto del peso, y uno de esos episodios es la creación de la epidemia de la obesidad.